personalizado. Y lo otro es preguntar si algunos de ustedes estuvieron en la clase anterior o gente que no la presenció. ¿Han estado en la clase anterior? Bien, porque esto es Buenas tardes. ¿Mm? Sí, se hizo la invitación a todos los alumnos que estuvieron en la clase anterior. Así, no sé si queda alguien aquí. Por favor, enciendan las cámaras, así interactuamos con el profesor. Laura, levante la mano. ¿Será que estuviste en la clase anterior? No sé, Laura, si queréis hacer alguna pregunta. No se la ve. Ah, no está en la cámara. Ahí aparece. Laura. ¿Queréis hacer alguna pregunta, Laura? Parece que no. Bueno, la clase de hoy es como una continuación de la anterior, y lo que vamos a ver ahora son un poco los protocolos de tratamiento. Es decir, frente a lo que he tomado son los cuadros psicopatológicos más comunes, y en función de eso es cómo seguir el protocolo de tratamiento, es decir, cómo nosotros, los profesionales de salud mental, vamos indicando ciertos tratamientos en función de si el paciente responde o no responde. ¿Se entiende? Esto es como muy esquemático, ¿de acuerdo? Entonces, pero vamos a retomar un poquito lo de la clase anterior, como para no quedar colgado. Recordemos que el cerebro es un conjunto de neuronas, y que estas neuronas están en comunicación, y que la comunicación entre cada uno de ellos es lo que se conoce como sinapsis, y que la sinapsis puede ser una sinapsis de un axón con una dendrita, o de una dendrita con una dendrita, pero que en conclusión la sinapsis es ese contacto que hay entre dos neuronas, en el cual media para hacer esa comunicación una sustancia química. Entonces, recordemos que la neurona se moviliza en sí misma a través de una descarga eléctrica, y que cuando llega al final, al momento de esta sinapsis, produce una liberación de una sustancia química. Esa sustancia química es ¿se acuerdan que lo que recordábamos? Que recibían el nombre de neurotransmisores. Los neurotransmisores eran liberados en el espacio sináptico, y ya en el espacio sináptico se unían a la otra neurona a través de lo que se conocía como un receptor, y el receptor es lo que continuaba la comunicación. ¿Se acuerdan todo eso? ¿Se acuerdan que habíamos visto que un neurotransmisor era la serotonina, otro neurotransmisor era la noradrenalina, otro neurotransmisor era el GABA? Bien. Eso es la química que utiliza la farmacia para poder generar modificaciones en los cuadros psicopatológicos. ¿Por qué? Porque la farmacia, recordemos, actuaba sobre esos neurotransmisores de manera distinta para conseguir efecto. Lo que nosotros ahora vamos a ver es cómo serían esos protocolos de tratamiento en función de los diagnósticos. Mirta, te voy a silenciar para eso. ¿Cómo serían los protocolos de tratamiento en función de los cuadros psicopatológicos más importantes, que a esto a ustedes les sirven
para poder comprender en qué situación puede estar pasando la persona que están acompañando y también poder comprender por qué a veces los tratamientos no son estables, sino que los tratamientos son dinámicos y se van modificando. ¿De acuerdo? Como siempre, ante cualquier duda, solamente me interrumpen, Facundo, y me hacen la pregunta, así no se quedan con dudas que no tiene que ocurrir eso. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si están viendo. ¿Están viendo? Sí. Bien. Bueno, este es el primer protocolo que vamos a ver, que es el protocolo del trastorno depresivo mayor, pero fíjense que es no resistente, ¿no? En general estos se conocen como guías de tratamientos. Estas guías de tratamiento hay muchas guías de tratamiento de distintos países. Las guías de tratamiento más conocidas son las canadienses, pero existen muchas guías. Esto es un protocolo muy general. Entonces, ¿sí? Laura por eso. Bueno, entonces, cuando una persona viene con una depresión leve a moderada, lo primero que sostienen la mayor cantidad de las guías de tratamiento es que esa persona tiene que hacer tratamiento cognitivo-conductual, porque la evidencia establece de que ese tipo de tratamiento es el más efectivo. Es decir, tiene que hacer terapia. Ustedes van a ver que estas guías de tratamiento hacen mucho foco y le dan mucha importancia al tratamiento cognitivo-conductual, pero también existen otras líneas de tratamiento, porque existen el tratamiento gestáltico, el tratamiento analítico, el tratamiento sistémico, ahora está muy de moda el mindfulness. Bueno, existen muchas líneas de tratamiento. Lo que sucede es que la rama cognitivo-conductual es la que ha hecho más investigaciones y por lo tanto tiene una mayor cantidad de bagaje en relación a la efectividad de los tratamientos, y ese bagaje es lo que se conoce como evidencia. Cuando la ciencia habla de evidencia es porque dice lo siguiente: bueno, existen muchas investigaciones desparramadas por todo el mundo que acuerdan que el tratamiento tiene que ser este. Eso significa que haya evidencia científica. Cuando hay pocas investigaciones, no hay evidencia científica. ¿Se entiende? Por eso ustedes van a ver que acá abajito dice estrategias de tratamiento basadas en la evidencia. Bueno, entonces, lo primero que tiene que hacer frente a un paciente con un trastorno depresivo mayor no resistente es hacer tratamiento. La evidencia dice que tiene que ser cognitivo-conductual. Ahora, si este tratamiento no es efectivo, o bien no puede hacerse, porque puede ocurrir que en el lugar donde esté nuestro paciente no exista un terapeuta cognitivo-conductual, entonces es importante entender que se tiene que elegir alguno de los fármacos que están aquí, que vamos a ir viendo, que son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Nombres comerciales, ¿se acuerdan la vez pasada? Habíamos visto que era la paroxetina, la sertralina, ¿se acuerdan de esos? Sí, en citalopram también. Citalopram. O pueden ser los inhibidores de la noradrenalina, o pueden ser los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Pero también pueden ser los atípicos o los tricíclicos.
Cualquiera de todos ellos podemos usar. En general, en el orden en el que están escritos. Empezamos por los inhibidores de la recaptación de la serotonina y vamos avanzando. ¿De acuerdo? Todo esto también va a depender, como dice aquí, va a depender de si el paciente ha estado anteriormente en tratamiento con alguno de estos fármacos y ha tenido buena respuesta. Si un paciente en su momento de su historia vital ha cursado con una depresión y en ese momento se le dio sertralina y tuvo buena respuesta, bueno, en esta segunda instancia es importante que al paciente lo... Espero porque voy a mover acá es importante que a este paciente le demos el mismo, porque ya reporta que ha tenido buena respuesta. ¿Para qué cambiar? Pero también va a depender de la edad. Por ejemplo, a un paciente de más de 60 años es más común que le demos escitalopram que al resto de los fármacos. ¿Por qué? Porque es el fármaco con menos reacciones adversas. ¿De acuerdo? Entonces, como ya es una persona que puede tener hipertensión, una persona que puede tener algún cuadro cardiovascular, con el escitalopram yo me aseguro de no tener ninguna afectación. Entonces, en función de todo eso yo voy eligiendo. Ahora bien, si este paciente no está funcionando con el trastorno cognitivo-conductual, pero además de tener la depresión, tiene ideas suicidas, le tengo que dar directamente lo que se conoce como los tricíclicos. ¿Pero por qué? Porque este grupo de fármacos pueden potenciar la idea suicida. ¿De acuerdo? Entonces tengo que tener allí tengo que evitar los tricíclicos. ¿Pero por qué tengo que evitar los tricíclicos? Porque son fármacos muy sucios, con muchas reacciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de fármacos sucios? Muchas reacciones adversas. Entonces es un fármaco que puede ser potencialmente nocivo para una persona, y si tiene ideas suicidas puede aprovechar y tomarse muchos de estos fármacos y en consecuencia de ello matarse. Entonces frente a un paciente así, perdón, como dije hace un rato, fue una confusión, evito los tricíclicos, sí, su idea es suicida. Y me quedo con los otros. Si el paciente le estoy dando alguno de estos fármacos y no responde, yo puedo no tengo una respuesta positiva, sigue estando depresivo, yo lo que tengo allí dos opciones. O lo cambio por otro fármaco. Por ejemplo, supóngase que este paciente está medicado con paroxetina. Entonces, lo cambio hacia venlafaxina, supongamos, o lo cambio a sertralina, o lo cambio al escitalopram. Esa es una opción, me bajo aquí. O bien, lo potencio con otra sustancia, que en general utilizo para potenciarlo con el litio. ¿De acuerdo? Si el paciente, supóngase que yo elijo no potenciar para no agregar otro fármaco, porque en general siempre tengo que buscar que haya monoterapia, es decir, hacer el tratamiento con un solo fármaco. Entonces supóngase que yo elijo no potenciar, lo cambio. ¿Cuándo lo voy a cambiar? Y bueno, cuando este fármaco no me ha dado respuesta. ¿Cómo me fijo eso? Y bueno, en general le tengo que dar 30 días para poder saber eso. Si en 30 días no ha habido ninguna respuesta, lo más común es que lo cambie antes de potenciarlo. Lo cambio. Si este paciente
con un fármaco que lo he cambiado. Me sigue sin responder, es decir, sigue depresivo, no veo que esté mejorando con sus síntomas. Nuevamente tengo dos opciones, o lo potencio con litio, o me voy al tercer escalón, donde el tercer escalón ya me tengo que ir a el inhibidor de la monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan la monoaminoxidasa lo que eran? ¿Se acuerdan que era esa enzima que destruía a los neurotransmisores? Entonces, que lo que hacían estos inhibidores de la monoaminoxidasa es inhibir esa enzima, y en consecuencia los neurotransmisores no eran destruidos, y en consecuencia se acumulaban estos neurotransmisores. Pero los inhibidores de la monoaminoxidasa, que se consideran como IMAO, ¿estamos? En general, eso es, son fármacos muy, muy viejos. Tratamos de evitar usarlos. Entonces, por eso, en vez de irnos a veces para acá, para el tercer escaloncito, nos vamos hacia el costadito, la mayor parte de las veces, y lo potenciamos con litio. O lo potenciamos con otras sustancias que ustedes pueden encontrar, como puede ser la carbamazepina, como puede ser el divalproato de sodio también. Y van a encontrar muchos pacientes en esa situación. Y van a encontrar que en el tercer escalón también tengo un tratamiento que aquí en Argentina no se usa mucho, pero que en otros lugares del mundo sí se usa, que es la terapia de electroshock. Pero todo esto queda hacia el último escalón. ¿Alguna duda sobre esta primera guía? No, muy claro todo. Seguimos. Vamos a la siguiente. Bueno, en esta es cuando tenemos un trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento. Entonces, digamos, esto es... Tengo un cartelito acá, muy molesto. Esta que tenemos acá sería la continuación de esta anterior. Un paciente que yo he pasado por todas estas etapas y no me responde, termino cayendo en esto. Lo que me dice la evidencia acá es que cuando un paciente lo tengo resistente al tratamiento, lo que tengo que preguntar es cuál de todos los fármacos que hay disponibles, cuál de todos los antidepresivos que hay disponibles no ha usado este paciente. Y usar esos. ¿Se entiende? Es decir, tengo que hacer una anamnesis muy intensiva y decir, bueno, a ver, vamos a ver todos los tratamientos que vos has hecho. ¿Estamos? Y ver cuáles son los que no se han usado. Y entonces usar esos tipos de fármacos. Una vez que yo estoy usando esos tipos de fármacos, si no no funciona por sí solo, los tengo que potenciar. ¿Y aquí cómo los voy a potenciar? Y los voy a potenciar con el litio, pero en este escalón también tengo el TEC, que es la terapia de electroshock, lo vamos a dejar afuera, ¿no? Porque en Argentina en general no se usa. Como son guías internacionales, esto lo ponen, pero en general no lo usan, no se usa en Argentina. Pero si con el litio no funciona, lo que me queda acá también es que puedo usar algunos de los antipsicóticos. Entonces acá puedo usar, por ejemplo, risperidona. Acá puedo usar, por ejemplo, aripiprazol. Es decir, el antidepresivo más la risperidona.
el antidepresivo más el aripiprazol, por ejemplo. Estoy dando nombres, ¿no? Pero son antipsicóticos, que en general son de segunda generación. Por eso se ponen SGA, antipsicóticos de segunda generación. Y si no tengo resultados, vengo a combinaciones que están preestablecidas. Por ejemplo, carbamazepina, litio, más litio, clomipramina más triptofano, el IMAO más una anfetamina. Acá las ven a las combinaciones. El bupropión más la yohimbina. ¿Estamos? Son todas combinaciones que hay. Pero esto es absolutamente el último del último escalón frente a una persona con depresión resistente al tratamiento. En síntesis, ¿qué es lo que quiero yo que les quede claro de esto? Es que cuando ustedes vean una persona que dice que están acompañando y que tiene el diagnóstico de trastorno depresivo y que ustedes cuando ven la medicación, ven que la medicación tiene un antidepresivo más litio y más un antipsicótico o tiene un antidepresivo más la carbamazepina más litio, bueno, tienen que pensar que están acompañando a una persona con un trastorno depresivo mayor, resistente al tratamiento. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Continuamos? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Lo que vamos a ver ahora es qué sucede cuando tenemos, porque es una población particular, que es el trastorno depresivo mayor en las personas ancianas. Porque es muy específico el tratamiento, porque ustedes tienen que pensar que las personas ancianas, en general, no es que tienen solo depresión. Tienen depresión más otros tipos de enfermedades. Pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes, pueden tener cardiopatías, pueden tener hepatopatías, en fin, pueden tener enfermedades renales, entonces, consecuencias propias del desgaste. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que hay que estar muy atento porque las personas con ancianas van a tener un cierto tipo de tratamiento que va a ser muy distinto al anterior. Entonces, fíjense que frente a una persona con un trastorno depresivo mayor, más persona avanzada en edad, en los fármacos recomendables, fíjense, citalopram, escitalopram, la fluvoxamina no está en Argentina, y la sertralina. Se arranca por ahí. Si no funcionan, la mirtazapina y la venlafaxina. La trazodona y la reboxetina no existen en Argentina. Esos son los fármacos que están en ancianos, que están con mayor evidencia de que no hacen daño y de que funcionan. Si no pasa nada, si no tengo respuesta con estos tipos de fármacos,
tengo que considerar el cambio a lo que se conoce como un antidepresivo tricíclico. El más común aquí en Argentina es la amitriptilina, no la nortriptilina. Acá tenemos la amitriptilina. Y si no tengo respuesta allí, recién voy a la fluoxetina o a la paroxetina. Estos dos fármacos es lo último de lo último. Entonces, ustedes, esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque si ustedes van a acompañar a una persona anciana y ven que está medicada con fluoxetina o con paroxetina, ustedes ya tienen que saber de que están paraditos en el tercer escalón. Entonces, que estamos frente a una persona que tiene un trastorno depresivo mayor, pero que no responde tan fácilmente al tratamiento. ¿Se entiende? ¿Se entiende la importancia de los escalones? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿queda claro esto? Sí, sí. ¿Sí? Recuerden que las flechitas amarillas significa si hay respuesta parcial, flechitas rojas si no hay respuesta. Sí, Paola. ¿Querés hacer una pregunta? Paola Quiroga. Paola. Ahí se escucha. Ahora sí. No podía activar el micrófono. Quería preguntarte, en el caso de la quetiapina, porque yo trabajé con muchos pacientes mayores, y la quetiapina, ¿cuándo se utilizaría? Espera, todavía no llegamos ahí. Ah, bueno. Bueno, Todavía no está. iba más adelante. Bueno, gracias. Entonces, hasta ahora acá, la quetiapina, digamos, la podemos tener acá, mira. Cuando en la depresión, viste que dice resistente al tratamiento, la quetiapina es un antipsicótico de segunda generación. Junto con la risperidona, junto con el aripiprazol, esa es la quetiapina. Lo podés tener ahí. ¿Quedó claro? Bien. Bueno, seguimos. Trastorno distímico. El trastorno distímico es ese trastorno en el cual la persona registra sentirse levemente deprimida, pero a pesar de todo la persona puede hacer muchas cosas, puede hacer, no tiene la necesidad de estar encerrada, sino que puede sostener durante mucho el trabajo, pero tiene irritabilidad, tiene intolerancia, se enoja muy fácil, tiene cierta pérdida por el placer, pero no es una pérdida por placer profunda. Eso es lo que se conoce como el trastorno distímico. Entonces, la bibliografía dice que frente al trastorno distímico, lo que tenemos que usar son antidepresivos muy fuertes y viejos, perdón, aquí está, que se llaman los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Se acuerdan de que ya hablamos de esa enzima? La monoaminoxidasa, que era la enzima que destruía los neurotransmisores. Entonces dice que arranquemos por ahí estas guías de tratamiento. Pero en general, como son fármacos muy viejos y por ende fármacos con muchas reacciones adversas, lo más común es que los profesionales nos saltemos este escaloncito y nos pasemos acá. Y entonces a la distimia utilicemos la venlafaxina, utilicemos el citalopram, la fluoxetina o la sertralina como primer escaloncito.
si este paciente con distimia funciona a medias, lo que tengo que hacer es agregarle litio. Si no funciona, funciona medio, litio. Si no funciona, flechita roja, lo cambio el medicamento y lo paso para un antidepresivo ultricíclico, la amitriptilina. Ahora, si no funciona ni con litio ni con amitriptilina, lo que tengo que usar son otros fármacos, entre ellos el bupropión, que es el último escaloncito. Pero el trastorno distímico, yo lo puse aquí porque es un trastorno bastante común, pero es muy raro que un distímico tenga acompañante terapéutico, porque un distímico funciona bastante bien socialmente. ¿Estamos? Pero eso no quiere decir que no tenga acompañante terapéutico. Lo puse porque es un diagnóstico bastante común. Bueno, trastorno depresivo mayor, que es consecuencia del trastorno bipolar. Ustedes saben que el trastorno bipolar es ese cuadro psicopatológico en el cual, que es consecuencia de una fuerte alteración del ánimo, en el cual el ánimo del sujeto va a pivotear entre irse muy arriba, que es lo que se conoce como la manía, o irse muy abajo, que es lo que se conoce como depresión. Entonces, en general, estos pacientes, que son los pacientes con trastorno bipolar, están de base medicados con lo que se conoce como estabilizadores del ánimo. Los estabilizadores del ánimo, el ejemplo de estabilizadores del ánimo son el litio, son la lamotrigina, son la carbamazepina y es el ácido valproico, que ya lo vimos en la clase pasada, cómo funcionaban cada uno de ellos. Es decir, que estos pacientes que son trastornos bipolares, de arranque van a tener alguno de esos, ¿cómo es? Alguno de esos fármacos. Pero además de esos fármacos que estabilizan el ánimo, estos pacientes están depresivos, porque puede ocurrir que eso ocurra, que eso se dé, ¿no? Entonces, si tengo un paciente depresivo y que tiene un diagnóstico de trastorno bipolar, ¿quién se anima a leerlo a esto? A ver, a esta guía. Quiero ver si la manejan. Fíjense, yo tengo dos variables. Paciente con trastorno depresivo mayor y trastorno bipolar. Que no tenga idea suicida y que tenga idea suicida. Si no tiene idea suicida, lo que yo puedo hacer es aumentarle la dosis de litio. Si está medicado con litio de arranque. Si está medicado con carbamazepina, es decir, aumentar la dosis de su estabilizador de ánimo. También existe la posibilidad de que le dé hormona tiroidea, porque la hormona tiroidea saca de los estados depresivos. Pero esto es si no tiene idea de muerte, si no tiene riesgo suicida. ¿Por qué? Porque si tiene riesgo suicida, cualquiera de estos dos fármacos lo puede utilizar para matarse. La literatura aquí dice que si tiene idea suicida,
hacerle terapia de electroshock. Pero aquí en Argentina, como eso no se hace, como no tenemos lugares en que hagan terapia de electroshock, lo que hacemos es internar a un paciente con idea suicida. En otras partes del mundo, a estos pacientes todavía los siguen tratando de manera ambulatoria. Entonces, si un paciente con idea suicida, lo interno. Un paciente que no tiene idea suicida, le aumento la dosis del estabilizador del ánimo o le puedo agregar hormona tiroidea. Si no funciona, si no funciona o anda más o menos, no funciona, flechita roja, anda más o menos, flechita amarilla. Además de eso, le agrego un antidepresivo. ¿Por qué? Porque los antidepresivos en un paciente bipolar siempre van a correr el riesgo de que me lo pasen para el otro lado, me lo pasen para la manía. Entonces trato de evitar de usarlos a los antidepresivos en un paciente bipolar. Pero eso es el último escaloncito. Y fíjense que el último escaloncito son los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina, ejemplo, la venlafaxina, los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ejemplo, la paroxetina, la sertralina, y los antidepresivos tricíclicos, ejemplo, la amitriptilina. Esos son los que están en color verde, lo que me dicen la evidencia que funcionan. En color amarillo, es decir, que hay cierta eficacia, que funcionan a veces sí y a veces no, el bupropión y los inhibidores de la monoaminoxidasa. ¿Se entendió este protocolo? Sí. ¿Sí? Entonces, si el paciente tiene idea suicida, yo lo interno y todas estas agregadas de medicaciones y demás, lo hago en el marco de un ambiente controlado, que es el marco de la internación psiquiátrica. Entonces ahí tengo el riesgo suicida reducido por el ambiente controlado. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Bien. Entonces, este cuadrito se continúa con este. Entonces, fíjense, si nada de lo anterior, si este escalón de acá, no me funcionó, no funcionó, yo ahí tengo que ir nuevamente a aumentar el litio, a subir dosis de litio, o bien a poner carbamazepina, el valproato, el famoso Valcote. Y si no funciona, nuevamente tengo que seguir aumentando las dosis de litio. Fíjense que la dosis de litio para aumentar, tengo un escalón. Puedo agregarle un antidepresivo. Si no funciona, tengo 2 escalones más para aumentar dosis de litio. Fíjense hasta dónde puedo. Por eso pueden ustedes encontrarse con pacientes con dosis altas de litio. El litio viene de dosis de 600 miligramos, más o menos, 300 miligramos. La pastillita viene de 300 miligramos, la dosis promedio es 600. Pero ustedes pueden tener pacientes con dosis de 1200 de litio. Virginia. Virginia, no se escucha, está en silencio. Perdón, tengo entendido que el litio, todo lo que tiene de bueno, también tiene una lista de contraindicaciones importantes y que es medio como
que por un lado ayuda y por el otro hay que tenerlo muy controlado. O sea, ¿cuál es el límite de la titulación del litio en este caso? A ver, Virginia, ahí vamos a entrar cuando hablamos de la titulación del litio, no voy a entrar en ese punto porque es un tema como muy específico de la farmacología. Es cierto que el litio tiene muchas reacciones adversas, pero también como lo tiene la carbamazepina, también como lo tiene el divalproato de sodio. Lo que yo quiero que se entienda, que cuando yo estoy parado en este tercer escalón de litio o en el segundo escalón de litio, estoy frente a un paciente complejo. Estoy frente a un paciente grave. ¿Se entiende? Entonces, y esto es para hacer la comparación. Con un paciente que tiene una patología cardiovascular, supongamos que tiene afectadas las coronarias, yo lo puedo tener medicado con ciertos fármacos. Pero si la afectación es más grave, yo probablemente le tenga que hacer un stent. Es decir, tenga que entrar por una arteria, ir y ponerle un stent. Eso, si bien funciona, pero eso también tiene muchas complicaciones. Porque implica que lo tengo que intervenir el paciente, implica que por esa arteria puede entrar alguna bacteria, enfermarse, tiene complicaciones. Pero si el paciente está muy grave, a veces no le puedo, la medicación no me sirve, el stent no me sirve, lo que me sirve es hacerle un bypass, es decir, que lo tengo que operar, le tengo que abrir el tórax y hacerle un bypass. Bueno, ese sería el tercer escalón y en esto estamos frente a un paciente con un tercer escalón de aquí de litio. ¿Se entiende? Son pacientes como muy graves. No es, es como entramos ya en la excepción de la excepción. Pero fíjense que siempre el litio es el verdecito. Gracias. Siempre, de nada, Virginia, siempre el litio es la evidencia que funciona. Después del litio tenemos la carbamazepina y el valcote que funcionan, y la lamotrigina y el topiramato que ustedes van a ver que lo usan mucho en la farmacia y no tienen mucha evidencia de que funcionara en una depresión de un paciente con bipolar. Yo también lo planteo esto porque fíjense que acá estamos hablando de fármacos, no estamos hablando de nombres comerciales, porque ustedes también tienen que entender de que la farmacia hace lo suyo, y de que presiona a los colegas para que mediquen con ciertos fármacos a las personas. Bueno, ustedes después evaluarán si es una persona con un trastorno de presión mayor y está medicado con una lamotrigina, si ha pasado por todos estos escalones o directamente ha caído en la lamotrigina, y eso ocurre por una cuestión de presión de la farmacia. ¿Se entiende? Si no funciona nada de todo esto, es decir, con la suba de los 3 escalones de litio o con haber agregado carbamazepina o valproato de sodio o con haberlo medicado con lamotrigina y topiramato, los que nos queda a nosotros, recuerden, terapia de electroshock no hacemos, los que nos queda a nosotros, y que es lo que más se utiliza, es agregar un antipsicótico de segunda generación. Y aquí no sé, creo que Paola fue quien preguntó, aquí es donde ponemos quetiapina. ¿Por qué? Porque la quetiapina, dentro de todos los antipsicóticos de segunda generación, es la que más evidencia tiene que funciona para estos cuadros. Aquí también ponemos el aripiprazol. Y en última instancia ponemos la risperidona.
¿Estamos? Pero claro, todo esto también depende de otro factor, que es una variable no menor, que es la variable económica de la persona. Porque la quetiapina es un fármaco muy caro, y a veces la persona no lo puede pagar, pero puede pagar la risperidona. Bueno, hay que poner risperidona, porque también eso hay que considerar. El litio es un fármaco, aunque parezca, es un fármaco muy caro. El valproato de sodio, de todo esto, perdón, de todo esto, el más barato es la carbamazepina. Entonces, a veces la cuestión económica hace de que la persona esté ubicada con carbamazepina. ¿Se entiende? ¿Seguimos? Sí. Bueno. Entonces, continúa, ¿no? De acá, seguimos acá. Si el paciente continúa depresivo a pesar de, de haberle agregado, de haber aumentado la dosis 3 veces de litio, o de haberle agregado carbamazepina, o haberle agregado la motrigina, o haberle agregado un antipsicótico de segunda generación, si continúa con eso, lo que tengo que poner acá es considerar los inhibidores de la recaptación de serotonina. Es decir, acá yo tengo que entrar en la paroxetina, o tengo que entrar en la sertralina, o tengo que entrar en la fluoxetina, pero ¿por qué? Porque son fármacos que siempre me ponen en riesgo de que el paciente se vayan para el lado de la manía. También puedo considerar la posibilidad, en vez de eso, de usar, ¿cómo es? Antitricíclicos más la terapia cognitivo-conductual, eso significa el CBT, dependiendo de si la persona tiene tiene depresión, tiene mucha angustia o no tiene tanta angustia, voy a considerar agregarle una benzodiazepina, pero eso va a depender de la particularidad de la persona. Si no mejora, me voy a usar un agente distinto que no he usado de todos los anteriores, de los antidepresivos. ¿Se acuerdan como el escalón de la depresión resistente? Donde decimos, bueno, a ver, ¿cuáles son los fármacos que no se usaron? Porque estamos en lo último de lo último. ¿De acuerdo? O bien, a este antidepresivo lo puedo combinar con el litio. Entonces acá empezamos a tener combinaciones. Hasta el momento anterior no teníamos combinaciones, ahora empezamos a tener combinaciones. Y si nada de todo esto funciona, ya ahí empiezo a caer en un fármaco que lo habrán escuchado ustedes, que es la olanzapina. ¿Han escuchado alguna vez de la olanzapina? El nombre comercial más común de la olanzapina es el Midax. No sé si lo habrán escuchado. No. ¿No? Bueno, es un fármaco que funciona muy bien para las depresiones bipolares, resistente, pero es un fármaco absolutamente caro, porque el Midax, en la cajita de 30, está rondando en los 20.000 pesos. Entonces, bueno, es lo último de lo último. Pero un fármaco accesible para pocas personas. Una consulta. ¿Seguimos? Sí, claro. Sí, una consulta. La levomepromacina, ¿qué función cumple? Todavía no llegamos. Es un antipsicótico, pero todavía no llegamos ahí. Acá no Bien, En general, acá la levomepromacina la pueden usar
para que las personas que además de todo esto no pueden dormir, porque es un antipsicótico, que es el Nocinam, nombre comercial, más común, es un antipsicótico con mucho potencial de generar sueño. Pero bueno, tratamos de no usarlo en esto. Lo vamos a usar, vamos a ver dónde lo usamos. ¿Seguimos? Disculpe, una pregunta. ¿La sertralina cuándo se recomienda o cuándo la Acá. receta? La sertralina es uno de los que están aquí, en este caloncito. Es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. La sertralina, la paroxetina. Este caloncito. Estamos hablando de la depresión con bipolar, ¿de acuerdo? Sí. Porque en la depresión sola, la sertralina puede ser uno de los primeros escaloncitos. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, una consulta, es decir, que la sertralina se puede dar, o sea, se le puede indicar a una persona con trastorno depresivo mayor, o tiene que tener también el trastorno bipolar. No. A ver. Vamos hacia atrás. Trastorno depresivo mayor no resistente. ¿Se acuerdan de este calón? Cuando dice SSRI, es inhibidores de la recaptación de la serotonina. La sertralina es un inhibidor de la recaptación de la serotonina. Entonces, la sertralina es un primer escaloncito para el trastorno depresivo mayor. Para trastorno depresivo mayor solo. Bien. Es uno de los primeros escaloncitos. Pero acá, en el trastorno depresivo mayor con bipolar, y es uno de los últimos escalones en la sertralina. ¿Por qué? Porque la sertralina corre el riesgo de que el paciente se vaya para la manía. Y vamos con el trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad generalizada, el fármaco más estudiado para medicar el trastorno de ansiedad generalizada es la paroxetina. Ese es el fármaco más estudiado. Si no tenemos paroxetina, le podemos dar venlafaxina, y esta guía no la tiene el escitalopram, pero el escitalopram también funciona muy bien para el trastorno de ansiedad generalizada. Primer escalón. Segundo escalón, es decir, si no funciona con la paroxetina sola, lo que tengo que considerar recién ahí es agregar las benzodiazepinas. Que las benzodiazepinas, el famoso clonazepam. Es decir que tratar la ansiedad con clonazepam, el nombre comercial Clonagin, Ribotril, Neuril, Dioscam, de arranque no está bien. ¿Estamos? Entonces, con el clonazepam, entonces combinarlo con el clonazepam, con el diazepam, o con el alprazolam, o con el lorazepam. ¿Se entiende? El último escalón, el rojo, el que no está muy claro si funciona o no, es la pregabalina. No está claro, según la evidencia, si la pregabalina puede controlar la ansiedad. ¿Alguna duda? ¿Seguimos? Sí, todo muy claro. Bien.
Doctor, hay preguntas en el chat de gente que no tiene posibilidad de comunicarse. Si lo puede leer. A ver. Esperen porque no sé, esa pregunta cuando dice la sertralina, ¿está en el mismo escalón que el fluoxetina? Sí, pero no sé, o sea, no entiendo en qué contexto me hiciste esa pregunta. En el contexto de cuál de todas las patologías. La sertralina y la fluoxetina son como fármacos primo hermanos, digamos. Entonces, son inhibidores de la recaptación de la serotonina. Sí, pueden estar en el mismo escalón. ¿Mm? Bien, entonces, sí, volviendo. Inhibidores de la recaptación de la serotonina, el más común es la paroxetina. Si no funciona o funciona a medias, le agrego una benzodiazepina. Y si tengo una ansiedad que está acompañada de síntomas físicos, como por ejemplo, no solamente es porque la ansiedad se manifiesta psíquicamente como esa dificultad de poder frenar la mente, ¿no? De poder frenar las ideas. Las personas tienen preocupaciones permanentes. Pero si a eso además se le agrega que hay dolor de panza, que hay contractura muscular, etcétera, 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 lo que dice la evidencia es que a esa paroxetina o a esa venlafaxina hay que agregarle la terapia. La evidencia acá dice que si solamente es una cuestión de psíquica, sin síntomas físicos, solo con la paroxetina o la venlafaxina tiene que andar. Si ya hay síntomas físicos, como contractura muscular y demás, la persona, además del tratamiento farmacológico, tiene que hacer terapia. Y si con el tratamiento farmacológico y la terapia no anda bien, lo que usamos ahí, agregamos la risperidona. Escaloncito amarillo. El escalón rojo no se usa en general, porque nunca le agregamos litio, nunca le agregamos nada de eso a una persona con ansiedad. Por lo menos no aquí en Argentina. ¿Queda claro esto? Sí, doctor. Sí. ¿Continuamos? Bueno. ¿Cómo tratamos a personas con trastornos por estrés postraumáticos? El trastorno por estrés postraumático es ese cuadro psicopatológico. ¿Sí, Paola? Hola. Quería hacerte una pregunta. Porque veo que en la mayoría de los casos la terapia aparece como a lo último. No, la mayoría de los casos no, Paola. Y ahora, por ejemplo, en lo de ansiedad. En la ansiedad. Solo en la ansiedad. En la otra no. Solo en la ansiedad. ¿Pero por qué? Porque la evidencia lo que dice es que la persona se mejorarían más rápido con la cuestión farmacológica que con la terapia. Es una cuestión de tiempo. Solo en la ansiedad.
Claro, que es más rápido, pero en realidad me parece que la combinación de las dos sería lo que... Bueno, lo que pasa es Como que... una opinión personal, ¿eh? Claro. No, claro, Pero- por eso. Por eso aquí tengamos cuidado ahí cuando son las opiniones personales, porque las opiniones personales son válidas totalmente, pero nosotros siempre En estamos realidad como obligados... paciente. Esto te lo estoy No, diciendo como paciente, tampoco como una opinión. Porque nosotros, fui paciente. nosotros siempre estamos obligados a hablar con la evidencia científica. Entonces, bueno, a veces la opinión como que como queda, como aclarar el principio. Es decir, acá... Claro, pero me llamó mucho la atención que en el caso de ansiedad se ponga como último la terapia. Por eso. No, Por eso perdón, no se pone como último. ¿No entendiste? Vamos de vuelta. Hacia atrás. Si la persona que consulta por ansiedad tiene solamente síntomas psíquicos, es decir, solamente afectada la cuestión de los pensamientos acelerados, la evidencia dice que hay que medicarlo hay que hacer tratamiento psicofarmacológico. Pero si además de eso tiene síntomas físicos, como contracturas, como dolor de panza y demás, el primer escalón es ansiedad, es de tratamiento de la ansiedad con síntomas físicos. El primer escalón es la paroxetina más la terapia. ahí estamos. Ahí está, ahí entendí. Bien. ¿Quedó claro? No es que Sí, ahí se entendió. Perfecto. como dos maneras de ser. Perfecto. Sí, se entendió. Gracias. Doctor. Sí. A mí desde un principio me trataron la ansiedad con clonazepam y ahora me la han cambiado por esa que le pregunté hace rato, levomepromacina. ¿Por qué el clonazepam se da posterior? Bueno, a ver, Romina, yo no puedo opinar sobre la valoración específica de tu tratamiento y de lo que ha considerado el colega, ¿no? Porque para hacer eso, lo que tendría que hacer es una consulta y demás. Yo lo que te estoy exponiendo aquí es las guías de tratamiento que están avaladas por investigaciones científicas. Esto es general, quiero que quede claro. Después, nosotros lo que hacemos es adaptar esto al sujeto. Y en esa adaptación al sujeto, lo que hacemos, esto general, lo individualizamos. Ahí es lo que yo le llamo el proceso artesanal de la salud mental. Porque es algo general, individualizado. Por eso, entonces, en ese contexto, Romina, yo no sé, ni voy a opinar el proceso de individualización que ha hecho el colega en vos. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Quería que me quedara claro eso. Muchas gracias. De nada. Bueno, el trastorno por estrés postraumático es ese trastorno que ocurre cuando personas tienen dificultades de poder superar ciertos eventos traumáticos. No son cualquiera eventos traumáticos, tienen que ser eventos traumáticos intensos, como por ejemplo, haber pasado por una situación en la cual haya habido una amenaza de muerte o una amenaza de la integridad física. Es decir, que el trastorno por estrés postraumático no puede ocurrir en una persona en donde, supóngase, yo iba manejando y en ese manejando hubo un choque y el choque apenas me genera un rayón en el paragolpe de atrás y a mí no me pasó absolutamente nada.
a mi salud física. Entonces, ese evento, bajo ningún punto de vista, puede dar un trastorno por estrés postraumático. Ahora, si de ese choque el auto queda destruido y yo me salvo, como se dice vulgarmente, de entre los indios, por esas cosas así como muy raras, bueno, ese evento sí tendría la intensidad de generar un trastorno por estrés postraumático. Entonces, en el trastorno por estrés postraumático, los fármacos más estudiados para el tratamiento es la fluoxetina, la paroxetina o la sertralina. Esos son los más estudiados, lo que debemos dar. Si no funcionan esos, nos vamos a la amitriptilina, que es los antidepresivos tricíclicos. Y si ya ahí funciona más o menos o no funciona, lo que tengo que hacer es combinarlos a esos fármacos con el alprazolam o combinarlos con dosis baja de olanzapina, con dosis baja de quetiapina, pero también lo puedo combinar con carbamazepina o combinar con la motrigina o el valproato. Todo eso va a depender. ¿De qué va a depender? Bueno, si la persona, por ejemplo, del trastorno por estrés postraumático, está medicado, yo lo medico con paroxetina, supongamos, pero además la persona sigue se me pone irritable, se enoja fácilmente, y con la paroxetina yo no logro sacar la irritabilidad, entonces lo que voy a hacer es combinar esa paroxetina con la carbamazepina. Si la persona, además de la paroxetina, no logra dormir, yo voy a combinar la paroxetina con el alprazolam. Si la persona, además de la paroxetina, tiene síntomas de evitación, es decir, no quiere salir de su casa porque no quiere exponerse a ninguna situación, bueno, es probable que yo a la paroxetina la combine con valproato. Y si la persona con la paroxetina no se mejora y permanentemente sufre de ideas parásitas, que en general son conocidos como flashback, que se le vienen a la cabeza imágenes del accidente, bueno, lo más probable es que ahí a esa paroxetina la combine con quetiapina o con lanzapina en dosis bajas. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Continuamos? Bueno, y acá viene la vedette de la psiquiatría, digamos, que es la enfermedad como más compleja, la más paradigmática de la salud mental, que es la esquizofrenia. En la esquizofrenia, yo lo primero que tengo que hacer es considerar si el paciente está agitado o no está agitado. Es decir, si tiene lo que se conoce como un cuadro de excitación psicomotriz o no tiene ese cuadro de excitación psicomotriz. Un paciente inquieto o un paciente que no esté inquieto. Si el paciente no está inquieto, lo primero que hago es medicarlo con un fármaco, un antipsicótico. Que lo más común de los antipsicóticos son la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, puede ser los antipsicóticos. Ahora, si el paciente está medicado con estos antipsicóticos, risperidona, olanzapina, quetiapina, que son considerados como los antipsicóticos de escasa potencia, y aún así continúa
con delirios y alucinaciones y continúa con agitación, lo que tengo que hacer acá es medicarlo puedo usar la clozapina o puedo usar un antipsicótico de gran potencia. El ejemplo clásico de este es el haloperidol. El haloperidol, perdón, haloperidol es el nombre comercial. El haloperidol. El problema que tienen estos fármacos son complejos. El haloperidol es un fármaco que genera mucha rigidez, es decir, el paciente se queda como duro, y es un fármaco que le quita al paciente la motivación. Entonces van a ver que los pacientes están así como quietitos, como que la vida pasa y ellos no se preocupan por eso. Ese es el problema del haloperidol. La clozapina no tiene nada de eso, funciona mejor, pero la clozapina tiene una reacción adversa bastante compleja y que es una afectación a la sangre, y que puede generar como una suerte de leucemia producida por la clozapina. Entonces, por eso es un fármaco que yo lo tengo que tratar con mucho cuidado y que cuando a un paciente le pongo clozapina, lo que tengo que hacer es cada 3 meses hacer un análisis de sangre para ver cómo están sus valores de sangre. Si los valores de sangre se conservan, el paciente tiene que seguir con clozapina. Ahora, si con clozapina o con haloperidol el paciente no se tranquiliza, continúa excitado, ahí lo que sí tengo que hacer es combinarlos. Lo puedo combinar con cualquiera de los antidepresivos, lo puedo combinar con cualquiera de las benzodiazepinas o lo puedo combinar con litio. También ustedes verán que tengo aquí el escaloncito, que es el escaloncito de la clozapina, que eso significa subir la dosis de la clozapina, pero la realidad es que la evidencia dice de que dosis muy altas de clozapina no serían efectivas. Entonces, cuando ustedes estén acompañando un paciente con esquizofrenia que esté medicado con clozapina, ustedes tienen que saber que es un paciente que tiene una variante de la esquizofrenia de moderada a grave. No es una esquizofrenia leve, en donde yo lo puedo medicar con un fármaco, un antipsicótico leve, como la risperidona, como la olanzapina, como la quetiapina. Si ustedes están acompañando a un paciente con esquizofrenia y ven que su tratamiento es con risperidona o que su tratamiento es con quetiapina o con olanzapina, bueno, ya saben de antemano que están frente a un paciente que tiene una esquizofrenia leve. ¿Se entiende esto? Y si hay un paciente que está medicado con haloperidol, tienen que saber que estamos frente a un paciente con una esquizofrenia moderada a grave. ¿Estamos? Siempre en esto tiene mucha importancia la variable económica. ¿Por qué? Porque lamentablemente el haloperidol es el fármaco como es el más viejo, es el más barato que hay. Entonces, ¿por qué digo lamentablemente? Porque puedo yo estar frente a un paciente que tiene una esquizofrenia leve, pero que no tiene los recursos económicos necesarios como para poder comprar una risperidona, para poder comprar una quetiapina, mucho menos la olanzapina, que es el más caro de todo, y lo tengo que medicar con el haloperidol porque es lo que puede comprar. ¿De acuerdo? O conseguir. Bueno.
¿Qué hacemos frente a un paciente que está muy delirante? Es un paciente que viene solo con delirios. Lo otro era un paciente que estaba inquieto. Entonces, estas personas son personas que estamos dentro de los aspectos de la psicosis, pero con muchos delirios. Bueno, los fármacos más estudiados por los pacientes con delirio es la clozapina, siempre con el recaudo de controlar sus variables sanguíneas, la olanzapina, la quetiapina y la risperidona. Esos son los fármacos más estudiados. Si con esos fármacos no andan muy bien, lo que puedo considerar, o están muy ansiosos, lo que puedo considerar es agregarle una benzodiazepina, es decir, un clonazepam, es decir, un alprazolam. Y si con eso no funcionan, o sea, no tengo una buena respuesta, tengo que considerar agregar un antidepresivo, como la fluoxetina o la paroxetina. Ya con esto ya vamos como finalizando, pero lo que quiero que quede claro es que en general, cuando arrancamos un tratamiento, siempre tenemos que pensar en usar un solo fármaco. Que cuando combinamos más de uno, es porque estamos frente a pacientes que no responden. Eso es lo ideal. Recuerden que estas guías siempre están hechas en un contexto ideal. ¿Queda claro? ¿Continuamos? No sé si hay una más. A ver. Sí. Bueno, trastorno límite de personalidad. ¿Alguien sabe qué es esto? No. No. Bien. La personalidad es la forma en la cual nosotros nos mostramos el mundo. Ustedes habrán escuchado que vulgarmente se dice, esa persona es muy tímida, esa persona es muy extrovertida. Bueno, eso es la personalidad. Pero existe a veces que la personalidad se arma, porque es un proceso de armado de la personalidad, que ocurre en las primeras edades de las personas. Sobre todo la personalidad se consolida luego de que se pasó la adolescencia. Bueno, existe en algunas personas que la personalidad se consolida con cierta predominancia de síntomas. En general, ¿qué sucede cuando la personalidad está bien consolidada? La persona dispone de muchos recursos. Por ejemplo, cuando tiene que estudiar, pone la faceta obsesiva de la personalidad. Cuando tiene que ir, supongamos, a una entrevista laboral, pone la faceta histriónica de la personalidad. Cuando tiene que salir a defender una postura, supongamos, puede poner, de la cual se sabe mucho una persona, puede poner la faceta narcisista, es decir, la persona dispone de muchas facetas. Bueno, cuando la persona no dispone de todas esas facetas, en general se dice que hay un trastorno de la personalidad. El trastorno límite de personalidad, que seguramente lo habrán visto, se caracteriza porque las personas que tienen esta dificultad de la personalidad, frente a situaciones estresantes, se desbordan emocionalmente. Y ese desborde emocional se manifiesta a través de enojo,
de irritabilidad, de episodios de violencia, y episodios de violencia que son muy explosivos, que pueden ser de romper cosas, de tirar cosas, y de episodios de autoviolencia o autoagresión que se manifiestan a través de cortes en los brazos. ¿Mm? ¿Estamos? Ahora se ubican cuáles son los trastornos de personalidad. Sí, muy claro. ¿Mm? Bien. Bueno, en el trastorno de personalidad, lo que siempre siempre hay que evitar son dos fármacos. Primero, las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas, como el clozapam, el alprazolam, tienen mucha capacidad de adicción, son fármacos que tienen un alto potencial de adicción. Y como el trastorno de personalidad, la persona explota emocionalmente, hay una tendencia de hacer un abuso de estos tipos de fármacos. Entonces, en general, no hay que dar. Y no damos los antidepresivos tricíclicos, porque recuerdan que los antidepresivos tricíclicos son fármacos como muy sucios, en que tienen muchas reacciones adversas, y también ante una situación de desborde emocional, si la persona que sufre el trastorno de personalidad se abusa, puede agredirse, puede morirse. Entonces tratamos de evitar. Entonces, en un trastorno de personalidad, vamos a ver qué rasgo predomina. Si predomina la agresividad y la impulsividad, voy a utilizar lo que se conoce como los inhibidores de la recaptación de la serotonina, es decir, la paroxetina, la sertralina, la fluoxetina. Si lo que predomina es el descontrol cognitivo, si lo que predomina cuando se desborda emocionalmente son síntomas muy parecidos a la psicosis, lo que voy a utilizar ahí son antipsicóticos de segunda generación, como la risperidona, como la olanzapina, como la quetiapina. Si funcionan, si no funcionan o funcionan a media, lo que voy a usar tanto a los inhibidores de la recaptación de la serotonina, es decir, tanto la paroxetina, la sertralina, la fluoxetina o la risperidona, la quetiapina, la olanzapina, los voy a combinar. ¿Con qué? Y los puedo combinar con la carbamazepina, los puedo combinar con el litio o los puedo combinar con el valproato de sodio. Es muy común en general que las personas con trastornos de personalidad, ustedes los vean medicados con un antidepresivo, un antipsicótico y un estabilizador del ánimo, es decir, una carbamazepina, un litio o un valproato de sodio. ¿Quedó claro cómo es el protocolo del trastorno de personalidad? Sí, muy claro. Bien. Y bueno, esa era la última. Dejo de compartir y abrimos un espacio de preguntas. ¿Preguntas? Doctor, yo le quiero preguntar. Sí. Mi nombre es Nancy. Tengo un hermano con esquizofrenia y tiene muchísimos remedios, muchísimos. Pero bueno, él está internado en una clínica, pero ya está para salir, ya le van a dar el alta. Bueno, el punto es ahora lo van a medicar como va a la casa, le van a dar inyectable. Algo inyectable. Yo le quiero preguntar para saber, porque recién el viernes tengo la reunión, ¿sigue tomando los otros remedios? ¿Va a seguir tomando los otros remedios orales? ¿Cómo sería? Bueno, nuevamente, Nancy, no puedo opinar protocolos de tratamiento de
pacientes que no conozco y pacientes que no he entrevistado, pero lo que sí te puedo decir es que a veces sí hay pacientes que además de los inyectables toman la medicación, toman otra medicación oral, porque bueno, a veces uno cae en como es en los escalones en donde tenemos que combinar. Y entonces la medicación inyectable a veces, o sea, la medicación inyectable en algunos casos se usa porque el paciente prefiere que le pongan una inyección una vez por mes o una vez cada 20 días antes que estar tomando medicación todos los días. Eso es una opción. Pero en otros casos, la medicación inyectable se da para aquellos pacientes que tienen todo un antecedente de dejar el tratamiento porque no lo quieren hacer. Entonces la medicación inyectable asegura de que el paciente, queriendo dejar la medicación oral, tenga todavía medicación en su cuerpo a través de la medicación de depósito. La medicación inyectable es una medicación de depósito. Es decir, yo hago una inyección y tengo en el organismo medicación por X cantidad de tiempo. Y acá estoy viendo en el chat, el trastorno límite de personalidad es el que llaman border. Exactamente. Que en inglés es borderline. ¿Sí? Gracias, doctor. Gracias. De nada. ¿Norma? Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. La verdad que la charla fabulosa. Le hago una consulta. Me tocó trabajar con un caso de una pequeñita de 3 años, la cual fue abusada por adultos, y esto fue en el Chaco. La trajimos a Buenos Aires para poder tratarla. Hoy la chiquita tiene 12 años y está teniendo, me dijo la mamá, momentos de autoagresividad. Esto puede ser que esté su cabecita volviendo a ese momento violento que tuvo. Bueno, a ver, Norma, 3 años como muy, muy chiquita para semejantes episodios, y estos episodios de autoagresividad quizás ese hecho traumático, y te lo digo en términos de potencial, quizás haya sido tan fuerte para que esta jovencita esté consolidando su personalidad a lo que se conoce como el trastorno border de personalidad. Y por eso son los cortes. Habría que trabajar allí para que ese proceso de consolidación no ocurra, si es que ese es el diagnóstico, ¿no? Pero bueno, eso hay que considerarlo. La pequeñita, bueno, quedó con las secuelas de que hubo que colocarle una valvulita para que ella pueda poder hacer pis y tener una actividad normal. Quedó muy dañada, fue operada en el Garraham en su momento, y bueno, el tema es que también los abusadores, 2 de ellos, viven muy cerca de su casa. Los otros 3 quedaron detenidos, gracias a Dios, pero los más jovencitos en ese momento, que eran menores de edad, viven muy cerca de su domicilio y no tienen la posibilidad de estar mudándose de pueblo en pueblo para evitar todo esto. Y bueno, la mamá me preguntaba justamente estos días cómo podría actuar. Y mi sugerencia fue que busque urgente una buena terapia para la chiquita. Esa fue mi sugerencia. No sé qué tipo de terapia, porque honestamente no sé. Yo soy acompañante terapéutico y trabajo con adultos mayores. Ella vino, me cayó en ese momento, ese caso, y bueno, sentí como mamá queriendo proteger a esa pequeña.
no la conocíamos, y bueno, de repente encontrarnos con eso. Una criaturita de 3 años ser agredida por 5 adultos, que fue horroroso, y hoy día, bueno, que esté pasando por todo esto y que hasta se empezó a autoagredir, a lastimarse, se empezó a pinchar las manitos con lapiceras, porque se quería dejar marcada. Entonces, lo único que se me ocurre es decirle a la mamá que busque una buena terapia, pero no sé qué tipo de terapia. No. Nosotros siempre cuando recomendemos tratamiento completo de salud mental, es decir, no solamente terapia, sino terapia y valoración de psiquiatría, y después que los profesionales decidan qué tipo de terapia hacer y si tiene que hacer un tratamiento de psiquiatría o no. Pero sí, cuando recomendemos una valoración completa. ¿Mm? Muchísimas gracias. De nada. Sí, Verónica. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy de la provincia de Chubut. Uno de mis compañeros de la carrera de acompañante terapéutico de la Universidad de Chubut nos compartió el poder participar de esta clase, así que por eso me anoté. Y mi duda puntual para consultarle es, usted dijo que habían medicamentos que eran muy caros y que no todas las personas no podían acceder. ¿Los hospitales públicos tampoco los manejan como para entregarlo bajo prescripción médica? Algunos Pregunto sí. porque recién estoy adentrando en el tema. Yo trabajo como auxiliar de apoyo a la inclusión acá en la provincia, trabajo con un nene con TEA en el aula, en una escuela pública, entonces hay mucha información que estamos recién aprendiendo a manejar, y bueno, y quería consultarle esto, o si la ley de salud mental especifica acerca de el acceso que deben tener las personas, porque si no, desde mi lugar, ¿no? Sin tener ningún antecedente o tener alguna patología, pareciera que hay enfermedades o diagnósticos que son solamente para personas con dinero, ¿no? Que pueden acceder, y el que no lo tiene, como que, no sé, que lo viva como pueda, ¿no? A ver, Verónica, eso arranco por el último. Es decir, eso no es un problema de la salud mental, es un problema de toda la medicina. Que el que tiene dinero accede siempre al mejor tratamiento. Es un problema de absolutamente toda la medicina. La ley de salud mental especifica que las personas tienen que recibir el mejor tratamiento disponible en función de la evidencia científica. Pero después, los fármacos que están disponibles en el Hospital de Salud Mental, y bueno, dependen de los convenios y las contrataciones que hagan las provincias. El programa Remediar, que es un programa que asegura fármacos a todas las personas, no estaba teniendo su fortaleza en salud mental, y se estaba empezando a armar la cartilla del programa Remediar en salud mental. No estoy actualizado de cuál es la cartilla que tiene el programa Remediar, que es un programa nacional. Pero yo te puedo decir que aquí en Córdoba, por ejemplo, los hospitales públicos siempre tienen risperidona, siempre tienen haloperidol, olanzapina, tienen, que es el fármaco bastante más caro, y quetiapina a veces tienen, a veces no tienen. Pero es aquí en Córdoba, digamos, te estoy nombrando de los antipsicóticos, ¿no? Y después así varía en cada uno de la familia de los fármacos. Pero eso depende de cómo es de las contrataciones de la farmacia. Muchas gracias. Gracias. Respondiendo a la pregunta del chat, bueno, la combinación de risperidona y quetiapina en los adultos
En general es una combinación bastante común en los adultos con enfermedad de Alzheimer. Es bastante común esa combinación, que va a depender no solamente de si tienen agresividad y va a depender también de si están muy perdidos. Es una combinación bastante común. La risperidona produce rigidez, pero no es de las que más produce, ¿no? El haloperidol produce más. Hacemos la última pregunta. Bueno, espero que les haya servido esto y que bueno, que les pueda ayudar a interpretar un poco más, con más fundamento, la medicación de los pacientes que ustedes tienen. Y bueno, y por cierto, eso redundar en hacer una práctica más efectiva y más reflexiva. Agradecerle nada más porque fue muy clara la clase, para mí me resultó muy clara, así que agradecida. Siempre viene bien recordar la clase de psicofarmacología de la formación y bueno, entiendo que la medicina ha cambiado. En su momento me tocó mirar la película de John Nash cuando le hacían las crisis con insulina, que para mí fue una novedad porque nosotros formados en la época del haloperidol, nunca se me hubiera ocurrido que la insulina se usaba en esos casos en pacientes con problemas de salud mental. Así que nada, muchas gracias, doctor. De nada, Virginia. Bueno, y que tengan un hermoso fin de año, cada uno de ustedes, y que arranquemos un 2023 con mucha energía. Gracias, igualmente. Gracias, felices fiestas. Muchas gracias, un Felicidades gusto. para todos. Felices fiestas. Felices fiestas para todos.